Comentémoslo, ¿no? Hablemos de la película que se ha convertido en la cinta más cara del cine español, más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, es la tercera película más galardonada en los premios Goya, todo eso que vimos ahí, que decía Carlos de la Mora ahí con la voz, esto ahí y tal, y de repente era como tú estás viendo en casa y era como La Sociedad de la Nieve, 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 pues ya los agradecimientos, imagínate. Gracias Pablo Bierzi por ser el cerebrito que está aquí metido, el autor del libro. Comparto todo este premio contigo. Lo primero que quería decir es que no existiría este proyecto si no fuera por una persona maravillosa que ha pasado a formar parte de nuestras vidas, que es el gran Pablo Bierzi, sin cuyo libro no estaríamos hoy aquí, sin su mirada, sin su guía, sin su humanidad. Ha sido un pilar en esta producción durante casi 10 años. Con paciencia y con amor. Pues hablemos con él entonces. Pablo Bierzi, autor del libro La Sociedad de la Nieve, doble Premio Nacional de Literatura en Uruguay. Bienvenido a Mañana Más y gracias por estar con nosotros. Un placer, Ángel, Anto y Toño. Arranco emocionado, o sea, no pueden ponerme esto antes, porque ya entro flaqueando. Bueno, tocamos el sentimiento, pero realmente se notaba ahí, ¿no? Es cierto que yo creo que era muy emocionante ver a todo el equipo tan emocionado, llorando, a sabiendas que era como la cinta que podía ganar, y sin embargo veías a Bayona llorando ya en los primeros premios, ¿no? En decir, wow, ¿a qué nivel emocional los ha llevado esta cinta para eso, ¿no? Para sentir que desde el primer premio, que insisto, abarca tantísimas personas y tan distintas, monte un equipo, ¿no? Realmente sea una sociedad de la nieve real. Sí, 800 personas trabajando. En verdad yo me he convertido sin quererlo en una suerte del panglosiano, el mejor de los mundos posibles. Sí. Era el más optimista en cuanto a los premios, pero por mi ignorancia. Como no tengo la menor idea de cómo funcionan las academias que eligen, siempre dije, vamos a ganar todo. Pero era una butada, como dicen. Pero yo estaba convencido por ignorancia, insisto. Ellos me argumentaban con mucha prudencia, no, mirá que los elementos que toman en cuenta es toda una cosa muy racional. Lo mío era intuitivo. Yo dije, pero nosotros estamos corriendo en una liga que no corren otras películas. No es porque mejor o peor, pero la liga emocional, creo que hoy en día, esa liga que te transforma en lo emocional, es una liga donde no hay mucha competencia. Entonces, si corremos solos, no tenemos competencia en esta liga. Claro. Es muy ingenuo lo mío, pero estaba tan convencido. Por supuesto que en el momento que abren el sobre me entra el pánico, porque yo traté de convencer a todos de que tenía razón, pero la razón no era racional, era una razón intuitiva, ¿no? Y Pablo, además, en una historia, con permiso, contada, recontada y requete contada, ¿no? O sea, la historia la conocías, luego llegó aquel libro, ya sé que no estoy haciendo comparaciones, llegó la película, pero cuando yo, como espectador, iba a ver esa película, decía, sí, ya lo conozco, pero cuando salí de allí no la conocía. O sea, que en este caso, claro, el relato, la clave es el relato que tú porque instruyes. Lo que está contado y recontado son los mojones. Claro. Los mojones, el accidente, la noche, el infierno, la episodio del día 4, la discusión, el debate sobre la alimentación. Eso está recontado, los mojones, pero la navegación entre los mojones, la exploración que hicimos con Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida, la exploración por territorios conocidos, eso no está contado. Eso no estaba contado. Incluso creo que se requerían 51 años. A ese grado llego. Entonces, claro, conocemos los mojones, pero no conocíamos lo otro. En verdad todavía no lo conocemos, pero dimos pistas. Creo que con esta película, de la mano de estos portentos, porque son Bayona, Belén y Sandra, creo que avanzamos, pero es un territorio desconocido, es la vida y la muerte, o sea... 72 días, jovencitos de 20 años, entre la vida y la muerte, con la vida pisándote los talones y sin claudicar jamás, estamos en un territorio que no es el usual. De hecho, bueno, en el libro que tenemos aquí podemos leer de uno de esos protagonistas que todos conocemos, que es Roberto Canessa. Dice: quedó en la montaña el compromiso a no dejarnos contagiar por los orgullos y las vanidades de la sociedad convencional de la que proveníamos. En el libro se habla constantemente de esa sociedad del llano, es la civilización, y esa sociedad de la nieve, donde vivieron en la montaña esos 72 días. ¿Qué diferencias había entre esas dos sociedades? Después te termino con Canessa, que yo después hice un libro con Canessa que se titula Tenía que sobrevivir, sobre eso mismo. Y la principal diferencia de la sociedad de la nieve es que en jóvenes veinteañeros que no conocían montaña, no conocían en Uruguay no hay nieve. En Uruguay la altitud mayor son 400 metros. Somos chicos de playa, no es ni bueno ni malo. La principal característica es que en el peor lugar imaginable, ante una sucesión de penurias irrepetibles, en un laboratorio de comportamiento humano, esa frase también es de Canessa,
lo que surge es la generosidad extrema, como es el pacto de entrega mutua. Yo te entrego mi cuerpo en vida, antes de la donación de órganos. Y eso se lo contaba a Bayona y a los jovencitos actores. Miren que en el 72 donación de órganos no existía ni como concepto. No. El primer trasplante de corazón fue en el 67, Cristian Barnard, no existía. Entonces, que en esas circunstancias, con esas sucesivas penurias, abandonados, con ese elemento tan perverso que es una radio que solo recibe, ustedes que estaban en pero nosotros solo te escuchamos a ti, pero yo no te puedo hablar, claro, Antón, Ángel y Toño, yo no les puedo comunicar. Es perverso que yo me entere que ustedes me abandonan, pero que yo no te puedo comunicar como ellos lo intentan hacer con la radio. Es fundamental porque les dio la noticia de que tenían que hacerlo todo por ellos mismos, pero es perverso. Entonces, si en esas circunstancias lo que se crea es una sociedad pautada por la compasión, la misericordia y la generosidad absoluta y el no claudicar jamás, yo creo que es inspirador. Y creo que esa es la explicación de por qué se produjo esta ola que se convirtió en tsunami. Oye, José Mujica dice a veces que los 12 años que pasó en prisión, que los odia, que sufrió mucho, pero que también le formaron como persona y que de alguna manera, hasta cierto punto, lo agradece, él lo explica mejor. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Que agradecéis en cierto sentido, es lo que aprendisteis, más que el propio sufrimiento, ¿no? Yo no estuve en la montaña. Bueno. Yo soy amigo de ellos. Sí, yo soy amigo de la infancia del mismo colegio, pero yo no caí en el avión. Yo lo miro desde la ventanilla, que es una ventaja. O sea, yo no soy ellos. Ellos han escrito muchos libros. La Sociedad de la Nieve y Tenía que sobrevivir, que el que hice con Roberto, está desde afuera, pegado a la ventanilla porque los conozco desde que nacimos, nos criamos juntos, nos moldeamos juntos, pero estoy afuera. Tiene la ventaja de que no estoy tan involucrado, claro, que puedo entrar y salir de esa pesadilla, porque es una pesadilla, 29 muertos y 16 vivos. Y respecto a lo que tú decís, si están agradecidos, algunos de ellos, por ejemplo, Daniel Fernández Strauss dice, y lo dice hasta hoy, nunca fuimos mejores personas que en la montaña, pero no deja de ser una pesadilla. Lo que es una constatación que él tiene de que en ese periodo de 72 días nunca fueron mejores personas, por lo que decía hoy, por la sociedad que crearon. Pero eso no quiere decir que no deje de ser una pesadilla, como lo dice muy bien Nando Parrado, que perdió a la mamá y la hermana. Es el peor infierno imaginable. Yo tenía mi mamá y mi hermana bajo la nieve, o sea, no puedo imaginar algo más terrible, donde el pacto de entrega mutua implicaba que se iban a alimentar con los cadáveres porque ellos se ofrecieron en vida. O sea, en ese pacto que decía previamente. Entonces, no podemos quitar la característica de infierno, de pesadilla, a pesar de que también, como tú decías bien, José Mujica, también de esas situaciones trágicas, sí puede surgir eso que estos chicos dicen, nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Creo que cuando se supo que se habían tenido que comer los cadáveres o que se habían tenido que alimentar de los cadáveres, cuando se supo en una rueda de prensa posterior, bastantes días después de conocerse el rescate, porque ellos al principio no lo habían ocultado, no hubo preguntas, hubo una especie de silencio entre los periodistas que en vez de ir al morbo, ir a preguntar y a decir cuánto, tal, se quedaron callados. Sí, yo estaba ahí, fue el 28 de diciembre, yo estaba ahí por ser compañero de la infancia y de la adolescencia y de la juventud con ellos. Yo estaba atrás del estrado. Y efectivamente fue así. Yo ya sabía del tema de la necrofagia, a mí me pareció siempre muy, muy inteligente, particularmente porque incluso está documentado. Uno de los chicos que murió lo puso en una carta. Aunque te parezca mentira, empezamos a usar los cuerpos y si yo muriera gustoso lo haría. O sea, está documentado. Insisto, no había donación de órganos. O sea, esto es un precedente que aceleró un proceso. Entonces, sí, y cuando abrieron estaba en la prensa del mundo ahí, y no era el mundo de hoy, de Internet, era la prensa objetiva, estaban las cámaras. Bueno, delante de las cámaras, en esa rueda de prensa, se contaba esto, Pablo. La última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles. Ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión. Y esto es muy interesante, Pablo, porque claro, o sea, nadie como tú para poder contarlo, ¿no? O sea, hemos conocido la historia y todo lo que se produjo, el rescate, pero ahí paramos, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia posterior de cómo se sale, cómo se convive con un trauma como ese? Claro, estás hablando de ellos. Claro, o sea, claro, lógicamente. Ha sido como todo en la vida, es diverso, cada uno lo vivió
a su manera. Creo que el concepto de trauma, no sé si aplica, porque el trauma implica un hecho, un accidente, bloquear ese hecho, un bloqueo psicológico, y después que la sociedad no te acepte. O sea, generalmente el trauma ocurre con esos tres elementos. Acá como ustedes acaban de mostrar, en esa conferencia de prensa, quien habla es Alfredo Delgado, Pancho Delgado, no hubo preguntas, o sea, no solo no hubo recriminación, ni siquiera querían preguntar porque consideraron que eso era suficiente. O sea, ese es el primer gesto de que la sociedad humana, ni la de la nieve ni la del llano, aceptó la explicación y le pareció prudente, generosa, todo esto que estábamos hablando. Entonces, no sé si se configura el trauma, aunque algunos nunca más han volado, algunos nunca más no les gusta hablar del tema, pero no sé si configura el trauma en el sentido psicoterapéutico o psicológico de un hecho que te acaece muy doloroso, el bloqueo psicológico posterior y luego la dificultad para reinsertarte, porque en el caso de ellos se reinsertaron maravillosamente. Tú hablabas recién de Roberto Canessa. Roberto Canessa es un médico cardiólogo que trata niños con cardiopatías congénitas, o sea, niños que nacen decretados muertos, desahuciados. O sea, él actúa, fíjate cómo las consecuencias, él actúa de rescatista de seres humanos, niños, que han sido decretados muertos, como ellos, que fueron decretados muertos por la radio esa, estamos en una radio, por la radio esa perversa de una sola vía, escucharon, están muertos, los vamos a buscar en febrero. Ellos lo escucharon. Entonces, esa sensación se impregnó a fuego de tal forma que él se convirtió en rescatista. Él es un médico rescatista de personas que están desahuciadas, que le informan no por la radio, sino otro médico le dice, mire, tu hijo en el vientre a la madre, su hijo nace con medio corazón, no puede vivir. Y él se ocupa de ese tipo de casos. Entonces, tú dices, ¿y por qué se genera toda esta ola? ¿Por qué se genera este tsunami? Y porque mira las ondas expansivas que produce. Y están a la vista, está trabajando, o sea, no es que... Y trabaja con el niño más humilde del mundo y utiliza, sigo con el caso de Roberto, y utiliza el prestigio, vamos a decir, que le dio los Andes para mandar por WhatsApp la ecografía de ese niño a los mejores médicos del mundo. Wow. Y es un médico, es un paciente el más humilde imaginable. Y tiene la medicina que no lo pagaría, no sé, ni la persona más rica del planeta lo tiene en su móvil. Y esto no es una consecuencia, no es una onda expansiva suplementaria, ahora agigantada por la sabiduría de Leonardo da Vinci y Bayona, Belén Atienza y Santa Hermida, pregunto. Bueno, La Sociedad de la Nieve ganó el premio al mejor guión, pero no obstante, el libro también está bien, o sea, se puede leer. En este caso a mí me interesa, no sé si hay una parte del arriero Sergio Catalán que no se cuenta en la película, o sea, que se cuenta muy, muy elípticamente, con una elipsis, pero creo que esa historia también tiene una microaventura dentro, ¿no? Sí, es fascinante. Lo que pasa es que hay tantas microaventuras, tantas. Sí, el arriero es una microaventura. Yo lo conocí, fui a la casa, un hombre muy humilde, pero muy, muy sabio, muy humano. O sea, podía perfectamente no haberles creído. O eran dos fantasmas pero él sabía que había un avión que había caído. O sea, él asoció una cosa con la otra. Y fundamentalmente lo que fue definitorio ahí fue la carta que le envía Bayona, Bayona en la historia ya. Mirá, es Nando Parrado. Mirá cómo le llamo a Bayona. Nando Parrado y Leonardo da Vinci. La carta es la prueba, es de vuelta, es como la carta que yo hablaba de uno de los chicos que muere, Gustavo Nikolic, donde dice, Gustoso lo haría entregar mi cuerpo. La carta es la prueba por la cual los carabineros y el mundo del llano cree que esta fantasía, estos fantasmas son de cuerpo, son de verdad. O sea, si no lo hubieran creído. Porque hubieran dicho cualquier cosa, que estaba borracho, porque era un imposible. Hacía 72 días que había caído un avión en los Andes, que no es, se filmó mucho en Sierra Nevada. Yo, como le decía a Jota, no es Sierra Nevada. Sierra Nevada es maravilloso, es alto, 3.000 metros. No, los Andes es el infinito. Claro. Es completamente diferente. La sensación de estoy solo en el cosmos, o estoy en Marte, de repente me despierto, estoy en Marte. ¿Quién me trajo? ¿Cómo llegué acá? Esa sensación se vive en los Andes. Buenísimo. No es ni mejor ni peor que Sierra Nevada, que es una maravilla. Pero esa sensación es Sierra Nevada. Jota me mostraba, me decía, en Sierra Nevada, en el set más alto, 3.000 metros. ¿No te parece al Valle de las Lágrimas? Ya lo conocía él. Bueno, sí, pero, no. le falta lo gigante, le falta experimentar
la sensación solo en el cosmos. Es maravilloso. Uno de los que están solos en el cosmos, que es uno de los 16 relatos que aparecen en el libro y que para mí quizá es uno de los más sorprendentes, es el de Pedro Algora, que era quizá el más reacio a contar lo que le pasó, y cuenta que no se hizo amigo de los supervivientes, que lo que le ayudó fue su individualismo en esos 72 días que pasó allí. No sé cómo se puede Como lo encajas sobrevivir. en la sociedad de la nieve, claro. Sí. Yo espero Algorta. Yo lo conozco también de la infancia y adolescencia. Estaba en una clase, tiene un año menos que yo, estaba en una clase más abajo que la mía. Pero Pedro, después de esto que está en el libro, escribió su propio libro, sigue siendo amigo de los sobrevivientes. Cada uno lo vive a su manera y son 16 fórmulas de supervivencia, si se quiere. Para mí me parece mucho más rico, que son mucho más que 16, porque hay 8 que viven hasta el 29 de octubre, que mueren en la luz, hay 3 que viven hasta el 11 de diciembre, cuando murió Numa Turcati, y tenemos los testimonios de lo que fueron en los Andes, y tenemos los testimonios de cómo eran antes. En la mayoría los conocía yo, y hablé con las familias para reafirmarlo. Entonces creo que cada uno tiene su manera, pero que incluso esa diversidad, eso que Pedro dice, viviendo bajito, que es el título que le puse al capítulo, viviendo bajito dice, porque él trataba de gastar la menor cantidad de energía posible, es otra conforma a la sociedad de la nieve. La diversidad es riquísima para cualquier circunstancia humana, y en particular para una situación tan trágica como esta. Hablamos con Pablo Bierzi, los conocía absolutamente a todos, era amigo de todos, y por eso me está viniendo a la cabeza, creo que fue Waylon Jennings, el músico que le cedió el asiento a Buddy Holly el día que se estrelló el avión, ¿no? Y Waylon Jennings ha vivido toda la vida con eso, como diciendo, wow, yo podía haber estado en ese avión, ¿no? ¿A cuánto estuviste tú de estar en ese avión y cómo has vivido también esa realidad en la que uno sabe que todos su presente podía haber sido completamente distinto? Sí, esto es una sensación. Si bien pertenecía al grupo, jugaba al rugby con ellos, había viajado muchas veces antes, tengo la absoluta convicción de que ese viaje nunca iba a ir. No tengo duda, o sea, sabía la fecha que salían, el precio, a quienes iban, mis amigos, los que se fueron y los que no fueron se bajaron en el último momento, pero yo jamás titubeé, o sea, nunca iba a ir. Por esa cuestión, temas personales, me había cambiado de facultad. Yo no voy. O sea, yo no iba a ir, sabía todos los detalles, pero no iba a ir. Entonces no tengo ese debate moral como tiene otro amigo que estaba anotado y que se bajó el día anterior y hasta hoy no puede hablar del tema. Soy íntimo amigo de él. Literalmente no puede hablar del tema. No ha leído ningún libro, solo vio la película de Leonardo da Vinci, pero porque creo que lo forzaron la familia. Pero tiene mi edad y soy íntimo amigo. Y porque él estaba en la listita y se bajó del día antes. Yo no fui así. Capaz que por eso también tengo un poco más de distancia y puedo hablar con naturalidad. Tu papel, por cierto, en la peli ha sido fundamental, porque estando rodando allí, hay veces que vaya Leonardo da Vinci y te decía, oye, ¿y esto cómo pasó exactamente? Y tú tenías que llamar a algunos de los supervivientes. Algunos no. Él no le gusta a algunos. A todos. ¿Y a cuántos llamaste? A 6, no, pero quedan 15 vivos, no, 15. Que todos te confirmen. Todos. Cómo... No, y cada minucia, digo, estamos trabajando desde el 2016 con Jota, Belén y Sandra. Ustedes no conocen del todo a Bayona, no es llama a algunos, es todos. Y si no estaban todos, si falta uno, consíguelo. Pero dice, pero mira que en Uruguay son las 3 de la mañana pero estamos rodando. Claro, tienes razón, tengo que explicarle que estamos rodando. Claro. Explícale que dónde está Sierra Nevada en ese momento. Exactamente, tenemos que hacer el plano ahora, tienes que hablarle. Sí, ahí se comentaban, por ejemplo, como el avión se reprodujo creo que 3 veces incluso, ¿no? Y que se iba reproduciendo con los desperfectos del paso del tiempo. Son 5, en Sierra Nevada eran 3, a 3.000 metros, a 2.000 en un gigantesco hangar y uno en un olivar, 3. Pues, esto es en serio, obsesión. Llámale obsesión o llámale profesionalismo, como tú prefieras. Yo junto a las dos. Genio loco. Bueno, pues, sí, Leonardo da Vinci para mí es obsesivo y es perfeccionista. Iba a preguntarte que si te va a gustar la película, pero vamos, o sea, ya lo doy por hecha, evidentemente, claro que sí. Pablo Bierzi, muchísimas felicidades, gracias por compartir esta historia, e insisto, ¿no? O sea, qué maravilloso que sea. Si ya la historia tenía algo de único, que pueda haber una persona, en este caso tu perfil, que también lo pueda contar, ¿no? Que sea la persona adecuada
adecuada para contarlo, yo creo que engrandece todavía un poquito más la historia. Sí, no sé si adecuada o la única. Era la única, no tengo sustituto, era la única persona en ese colegio de rudos, de hermanos irlandeses, que jugaban al rugby, como dicen ustedes, y que le gustaba escribir. O sea, no tenía sustituto. O era yo o me iba a quedar con esa, ahí sí, con la responsabilidad y la culpa hasta el día de hoy. Menos mal. Algo habrá hecho bien, que le han dado 2 premios nacionales de literatura, o sea que algo tendrá. A por el Oscar. Chao, chao.